Alfredo, mira, quiero regalarle este reloj a mi papá. ¿Qué opináis de este? Ya. Pero Bala, ¿cuántos años llevamos en el canal ya? ¿Pero cuál es el problema de ese reloj? Hay muchos problemas, pues Bala. Pues puro prejuicio esto. Amigos, así como la Bala, mucha gente quiere su primer reloj ya profesional en este rango de precio de $250. Uno ya está empezando como el primer reloj en serio, como que ya me gustan los relojes, quiero comprarme un reloj. Y en este rango de precio abundan las estafas, abunda la mala calidad. Y así como abunda los posibles engaños que hacen la gente que no entiende, también están los mejores relojes del mundo. Nosotros, después de 9 años de experiencia vendiendo relojes, sabiendo todas las postventas, teniendo acceso a todos los relojes del mercado, habiendo conocido muchísimo en todos los rangos de precio, les vamos a traer la lista depurada, oficial, y que cuando ustedes terminen este video van a saber no solo mucho mejor qué comprar, sino que van a aprender mucho más de relojería. Les recomendamos este especial de 7 relojes que este equipo recomienda bajo $250. ¡Vamos! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo Dando la Hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? Muchachos, bienvenidos a este ranking. Vamos a dar un poquito de contexto. Siempre acuérdense, están los subtítulos activados. También están las secciones para las personas que quieren ir al grano. Y por supuesto, vamos a darle un poquito de contexto que vamos a estar eligiendo hoy. Mucha gente dice, Alfredo, tú tienes tu propia tienda, tú lo único que vas a hacer es fomentar relojes de tu propia tienda. Y muchachos, les digo algo, les voy a dejar este video y este video en donde les explico cómo importar relojes y no comprarnos a nosotros, sino que comprar afuera. Y no aportar en nada, que no recibamos nada de dinero con esto. Es verdad, Alfredo es un huevón honesto. También estamos con esa intención. Los precios de este ranking van a estar basados en los precios internacionales, en los de Amazon.com. Creo que ese es como el precio más o menos internacional. Siempre en Chile va a ser más caro, no solo para relojes, para cualquier producto. Lamentablemente sí funciona acá. Y eso, ¿te parece que empecemos, para? Pues totalmente, vamos. Número 7, primero en competencia. Esto va de menos favorito a más favorito. En el número 7 tenemos a Siga Design, debutante en este ranking. Siga Design con el Z Series. No parece. Siga. El 2016, el diseñador industrial Zhang Yanmin vio una oportunidad en el negocio chino. Resulta que la relojería china ya hace muchos años está siendo donde se fabrican muchas de las piezas que tiene la relojería suiza, donde se encuentran los mejores precios, los mejores acabados, lo mejor todo. Pero este señor veía todo esto y decía, pero muchachos, ¿por qué no somos los chinos los con las marcas líderes en el mundo? Y seguimos dándole el negocio a los japoneses y a los suizos. Y así fue como decidió fundar Siga Design en el año 2016 y aprovechar todo el aparato industrial chino, pero combinado con sus conocimientos de diseño. Estos relojes parecen un poquito más modernos, podrían recordarnos algunos a un Richard Mille, pero muchachos, son muy ricos relojes, yo los he visto en persona, extraordinarios. Pasaron muy a la palestra en el 2021 porque un reloj de ellos, el Blue Planet específicamente, ganó el Grand Prix de Horlogerie de Genève. O sea, y fue reconocido incluso en Suiza, primera compañía china en lograrlo. Dentro del rango de precio de $250 cae de cajón uno de sus modelos de entrada, el Z Series. Aquí están viendo en pantalla las especificaciones técnicas, pero básicamente es un movimiento Seagull modificado por Siga Design, en donde participaron para que el movimiento quedara un poco mejor. 40 horas de reserva, 21.600 alternancias, entre menos 15 y más 30 segundos de precisión, acero 316 elevada. Y cuando lo ven, cepillado, liso, perfecto, muy rico acero, cristal de zafiro y lo mejor de todo, algo que está muy al de la industria relojera, las presentaciones de las cajas. Seiko feo, Citizen feo, Orient más o menos mejor, pero tampoco muy respetable. Esto cacha la de presentación, po, No. es como un libro, ¿cachai? La hueá bien hermosa. Entonces, es un reloj que sinceramente abre este ranking porque en calidad-precio va a ser de los mejores del ranking. Los puntos que podrían mejorar sería, primero, el valor de reventa. Es una marca no muy conocida en Occidente. Entonces, si se llegan a comprar uno y después quieren revenderlo, probablemente se devalúe mucho. Después, la máquina también, al ser una máquina con un desarrollo bastante propio, un relojero corriente, por decirlo así, le podría hacer servicio, pero sí podría ser un tema el servicio en un reloj así, después de cuando pasen 10 años de que lo compren y lo quieran aceitar, podría ser un tema. Lo tercero, y que yo cuando fuimos a Siga Design, Bala, y yo hablé con ellos, les comenté, no me gusta que no digan ningún lugar del reloj hecho en China. Si el diseñador dice, mira, hay una oportunidad para China y toda la cosa, pero por otro lado no están revalorizando su marca país, porque es una cosa de excelente calidad y están como siguiendo la lógica de que China es malo. Y China no es malo. Es que sabéis que yo creo que todavía están en esa transformación. Yo creo que a través de objetos muy dignos y muy bien hechos como este, los chinos tienen la oportunidad de poner el China Made y revalorizar su marca país. Eso también yo creo que falta como oportunidad
oportunidad en este momento. Lo último, esto ya es muy exquisito, el movimiento es diseñado por Siga, pero igual en el fondo hecho por Siga. Ustedes saben que a mí me gustan en general las empresas que fabrican sus propios movimientos. Estos se involucran más allá de lo normal, pero igual por ahí falta. Pero no me malinterpreten, excelente modelo, séptimo en competencia, Siga Design Z Series. Número 6, un viejo conocido del canal, el Orient Bambino, específicamente mi recomendación, el de 38 milímetros. ¿Qué te parece esta elegancia suprema, Bala? ¿Te acordáis cuando hicimos el video del Orient Bambino? Sí, me Se los acuerdo. vamos a dejar ahí en la descripción. Tú siempre lo estás ahí recomendando. Sí, pues. Este modelo lo van a encontrar en Amazon alrededor de 200, 250 dólares dependiendo del modelo. Hay múltiples referencias. Orient es una compañía japonesa dentro de las 4 grandes de Japón, originarias de los años 50 tradicionales japoneses. Orient ha pasado por todo, digitales, mecánico, de lujo, ha participado prácticamente en todas las categorías. Pero desde el 2018, después del lanzamiento del famoso Orient Bambino, Orient se ha posicionado como el reloj mecánico de vestir elegante a precio accesible. Y lo que siempre se le criticó al Orient Bambino era que los tamaños eran muy grandes. Y cuando pensamos en relojería mecánica tradicional, nosotros nos estamos acordando de los relojes suizos de los años 60, 50, que eran de incluso 36 o 34 milímetros. 40 es demasiado grande. Y este reloj, al aparecer con sus 38 milímetros, viene a solucionar ese problema. Es un muy lindo modelo, calibre totalmente in-house, 40 horas de reserva, 21.000 vibraciones y unos más o menos 45 segundos de error al día. Muy estándar dentro de ese rango de precio, pero que cumple y que se agradece que sea fabricado en Japón y hecho por la propia Orient. Un diseño sobrio, elegante, una correa de cuero de buena calidad y una de las últimas cosas, ¿Qué? este reloj nunca, porque nosotros lo vendemos harto, nunca ha tenido una postventa de este oro. La weá ha salido, pero excelente, weón. Muy buena calidad. Pero así como vimos los Pro, obviamente también tiene cosas que podría mejorar. Primero, el cristal del modelo es mineral, que se raya más o que es menos resistente que el zafiro. La ventaja que tiene es que tiene esta cosa vintage, de que es curvo. Otra crítica de Bala es que si bien 38 es pequeño, a mí me gustaría incluso un poquito más pequeño. Para mí el tamaño perfecto de ese tipo de reloj es de 36. Para mí, yo soy un anticuado, yo me crié con los relojes de los años 50, 60 que veía con mi papá en las ferias de las pulgas. Sí, vos caballero de la mesa redonda. Sí, pues caballero de valores extremadamente antiguos. Un caballero así serio, zapato de cuero, los niños a comer en la cocina, mujer en silencio. Mi papá no era así, pero entendía a lo que me refiero. Si bien la humanidad ha evolucionado de respecto a ese tipo de valores, manténganme el reloj de 36. Ese igual se podía quedar, esa weá no le hacía daño a nadie, pues vale. Otra cosa que me gustaría sería que es tan sobrio, tan elegante, tan fino, tanto, pienso que el reloj sería un poquito más bonito sin calendario. También pienso que el grosor no es un reloj grueso, pero podría achicarse unos 2 milímetros más si es que no fuera automático. El reloj podría ser a cuerda. Podrían haber hecho una weá incluso más plana y que la weá quedara más elegante todavía. Estas son críticas muy sibaritas, pero esas son cosas que como que podrían haber mejorado un poco más el oro. Pero hay una cosa que sí no les voy a perdonar. El Orient Bambino, cuando yo empecé, la weá estaba hecha en Japón. ¿Y dónde lo hacen ahora? Se subieron en elefante. La weá la hacen en Tailandia ahora, pues vale. Yo soy un tipo muy purista con respecto a la marca país. La calidad de los Orient no cambió, no subieron las postventas, la cuestión están iguales. Bueno, yo tomo el hecho en Japón y tomo el hecho en Tailandia, son exactamente iguales. Yo pasé por los dos, simplemente le cambiaron los códigos, pero sí me frustró mucho, muchachos. No sé por qué lo hicieron. Todo estaba hecho en Japón, se vendía bien, después pasó a estar hecho en Tailandia y no pasó a estar más barato para los distribuidores. Sí, pues podría haber estado más barato. Yo hubiese- Estás ahorrando un montón de plata al mandarlo a Tailandia. Y no. Y yo hubiese preferido mucho más que hubieran subido un poquito el precio y hubieran mantenido el Made in Japan. Y esto yo creo que lo hicieron para fomentar su marca de lujo, que es Orient Star. Oye, el Orient está hecho en Tailandia, pero si quiere un reloj hecho en Japón, pásese al Orient Star, que ya está perfecto, pero esa es una decisión comercial, no es tomada por amantes de la relojería. Entonces, los buenos ahí lo que se pusieron, por un lado me ponen en su página web tradición, y por otro lado me mandan a la fábrica a Tailandia. ¿Sabéis cómo se llama hacer eso, señores de Orient? ¡Estafador! No estafadores, porque están en su derecho a hacerlo. Pero hablar de una weá y hacer otra, ¿sabéis lo que ustedes son? Weones fariseos. Fariseos, po. Voy a tener que googlear al toque lo que es ser ¿No hay fariseo. googleado lo que es ser fariseo? No. Son esa gente que te habla, no, que lo más importante es la relojería, pero por debajo te mando a hacer la weá Tailandia. Esa weá es ser fariseo, po. Y acá tuvieron una actitud farisea los muchachos de hoy. Mal. Número 5. Los que conocen el canal sabrán que a mí me gusta la historia de la relojería soviética, la relojería rusa, el bloque comunista, ¿verdad? Sí. Y detrás de la cortina de hierro se dieron grandes avances relojeros de la historia y por eso no puede faltar en esta lista el Vostok Komandirsky de 24 horas.
Mírate esa monstruosidad, boludo. Específicamente les voy a recomendar el con el movimiento 2431, que está alrededor de los $150. Hay una versión que es el 2431.01, que no sé exactamente cuál será la diferencia, pero lo que sí sé es que les hacen unas cajas un poco mejores. Esos son los que recomendamos. Bala, historia soviética. Y debo decir, este reloj en términos de acabado, de maquinaria y de prestaciones técnicas es lejos el peor del ranking. Los relojes Vostok no son para este rango de precio. Definitivamente, si yo fuera una persona racional, no lo recomendaría. La ergonomía de ese reloj es asquerosa, una cosa como un bloque que te ponen en la muñeca y que no tiene ningún contorno con la muñeca, la weá se teclada, como que sufría al usarlo. Ni hablar de poner la mano así, la weá te corta las venas, pues. Sí, ya. O sea, en este rango de precios, si usted es una persona racional, no me citen. No recomendamos el Vostok Komandinsky 24 horas, pero es que tiene algo, pues, vale. Tiene el diseño soviético como purista, antiguo. Es una marca de relojes que ofrece una cosa que ya terminó. No hay un concepto comercial acá. Es simplemente un concepto venido histórico. Entonces es muy entretenido, es muy bonito. Toda la construcción del reloj es in-house. Entonces, como hacen todo in-house, es una de las pocas empresas del mundo que hace todo fabricado por su propia empresa. Tiene este aspecto como que nunca ocurrió la globalización. Es vernáculo. Weón, es una weá que la veo, nunca ocurrió la globalización, la Guerra Fría, nada. No, es hermoso. Y además tiene la gracia de que está de 24 horas. Las 24 horas se diseñó y es muy popular en Rusia porque los rusos, al estar tan en el norte en el mundo, en algunos lugares del país, es difícil en algunos lugares saber si es de día o de noche, dependiendo si es invierno o verano. Hay tantas horas de luz que no sabéis si es AM, PM. Entonces te despertáis, te rascáis, le decís cariño a tu oso, veis la aurora boreal afuera tuyo. Ya son las 3 de la mañana o 3 de la tarde. Entonces, para ese tipo de países es ideal los relojes de 24 horas, que es solamente una vuelta al día. Y ahí te queda súper claro. Hay relojes que tienen esta famosa complicación GMT, que resuelve un poco este problema, pero los rusos todavía funcionan mucho con los relojes de 24 horas. Esto es algo que no van a encontrar en otras marcas y este en particular fue mi favorito, esta serie de relojes. Obviamente tienen varias cosas en contra. Las especificaciones técnicas dejan mucho que desear en comparación al resto de la lista. El bisel es de una soltura asquerosa. Los lúmenes son malos para ese rango de precio. Los punteros que usan son como un plástico medio barato. La corona la desenrosca y está como suelta y ellos dicen que es como una técnica para que no se rompa, pero igual es como incómodo para este rango de precio. Uno debería exigir algo un poco mejor. Básicamente lo que estáis diciendo, ¿sabéis qué? No compren el reloj porque vale pic. Puta, sí, pues no es bueno para el precio. Pero si le tienen cariño a Vostok, háganlo. Yo lo tendría porque yo ya tengo daño cerebral, pues. Sí, pues. Ya y sobre todo, este reloj tiene un problema también, es muy difícil de comprar. Hoy día la página oficial de Vostok es Vostok INC y como que no funciona porque no acepta pagos desde otros países. La distribución y catálogo de Vostok es un caos. Todos los semestres cambian el código del mismo modelo y no entiendo por qué lo hacen. Esa compañía es un desastre, weón. Pero igual está lo vernáculo. Y lo vernáculo le gana todo el resto. Número 5, Vostok Komandinsky 24 horas. Número 4, desde Japón. Obviamente tiene que haber uno japonés. Casio. ¿Cuál vamos a recomendar de Casio? El GW5000U. Ese, en mi opinión, es el mejor G-Shock del mundo. El G-Shock heredero del G-Shock original de 1983. Es un reloj digital. En este rango de precio va a ser absolutamente el mejor reloj digital que pueden comprar. Correa de resina, caja de resina, resistencia a golpe, resistencia al agua. Todas las cosas clásicas con un G-Shock que ustedes me dirán, pero Alfredo, tú puedes comprar esto mismo por $100. ¿Para qué te vas a gastar 220 en vez de 100? La respuesta es la siguiente. Mejor contraste. El contraste de los números va a ser mejor que el del G-Shock básico. Tiene el TOF Solar, es decir, es de carga solar. Multiband 6 se sincroniza con los 6 relojes atómicos que hay alrededor del mundo. No hay un reloj atómico en América Latina, pero hay aplicaciones. Entonces puede estar al segundo preciso. Rico tamaño. No muy grande, no muy pequeño, G-Shock perfecto. No, el tamaño es perfecto. Buen valor postventa, es un modelo que en general yo lo veo de segunda mano y conserva un cierto valor de postventa. Hay varias variantes, pero acá viene la ventaja principal. Taparrosca trasera, a diferencia del G-Shock típico que es atornillado, lo cual garantiza una resistencia adicional, con el diseño antiguo y lo mejor, fabricado en Japón. ¿Todas esas ventajas valen $100? En mi opinión, sí. Y si usted piensa que no, es porque probablemente no le gusten los relojes.
Hay cosas obviamente que podrían mejorar, viendo los contras. La distribución es horrible. Este modelo que históricamente solo fue JDM, es decir, solo se vendía en Japón, en Occidente no llegó. Aparentemente en las fichas occidentales está empezando a aparecer, pero yo no lo veo mucho disponible. Es un reloj difícil de conseguir. Siempre está agotado. El acceso a este reloj en general es complicado. Y lo último, que es el gran crimen de este reloj y lo que toda la gente que hace reseña en YouTube dice contra él, que es la gran crítica que tiene. Tiene esa luz LED chillona gigante que obviamente va a iluminar mucho en la noche, pero si tú ya a los G-Shock ochenteros, a los clásicos, háganme la lucecita de atrás, el Illuminator, y si le ponen la G aún mejor, pues aprovechenla, pues, muchachos. Si este es el modelo que compramos los ñoños Casio, este modelo no lo compra nadie que va al mall, ay qué lindo, me gustó, porque ven el otro que es exactamente igual y se compran el barato. Esto como que tenéis que entender el negocio de relojes para que queráis comprar este. Entonces danos ese beneficio a los que estamos acá. O si no tienen a youtubers imbéciles como yo diciendo no me molesta la luz. Arreglen la luz y no va a haber idiotas como yo alegando. Es simple de solucionar. Eso es lo único que le falta para ser perfecto. Pero fuera de eso es un gran modelo. En el número 3 volvemos al gran salto adelante y a la revolución cultural. Por $223 a uno de los relojes más virales de internet y probablemente el reloj chino más famoso de todos los tiempos, el Seagull 1963. La historia de este modelo, muy resumida, es que la Fuerza Aérea China en 1961 necesitaban relojes para sus pilotos y querían hacer su cronógrafo, porque vieron que los ejércitos de otros países tenían sus propios cronógrafos. Muy al margen, el mejor cronógrafo de la historia es el Rolex de la Fuerza Aérea Peruana. Cierre de paréntesis. Entonces, para la Fuerza Aérea, los muchachos, como estaban con muchos problemas en esa época en la industria relojera china de poder hacer algo con ese nivel de complejidad, se fueron a la fábrica de Venus en Suiza, que era una de las fábricas que hacía cronógrafos, y se compraron los derechos de la máquina y todas las maquinarias. Y empezaron con esas maquinarias suizas a desarrollar su propio calibre de cronógrafo chino, el famoso ST-19, que es el heredero del calibre Venus suizo, que en su momento usó Breitling. Entonces, como que usaron un Breitling, pero chino. Esa era como la lógica. Actualmente es muy viral en redes sociales, existen múltiples versiones, pero las oficiales, entre comillas, son la de la propia empresa Seagull y la de la empresa Red Star, fundada por un ex ejecutivo de Seagull. Tenemos que hacer un video explicando la diferencia entre los dos, ¿no? ¿Vale? Está hermoso este reloj. ¿No es cierto que es bonito? Impresionante. Y es como orgullosamente chino. Sí. En general los relojes chinos como que dicen, no, quiero ser europeo, quiero ser de acá. No. Y este es como orgullosamente Sí. chino. Entonces eso es como que me gusta. Y yo creo que también nos gusta a la gente que coleccionamos relojes. Es totalmente vernáculo. Vernáculo, pues, bueno, ¿cachai? Pro de este modelo es un reloj a cuerda cronógrafo. Precioso. A cuerda cronógrafo, muchachos. Weón, ¿qué cronógrafo vale $223 a cuerda? Es ridículo. Tú te vas a la competencia, vale $1.500, $2.000. Te vale 223 y es con planos de la Venus suiza, weón. Es ridículo, absolutamente ridículo. El diseño chino orgulloso, lo que hablamos, no esconder la identidad china, abrazarla y compartirla con los demás. Es histórico, es el modelo de este ranking que tiene la historia relacionada a la Fuerza Aérea y tiene un cuento, pues como cuando hablamos del Sturmansky Gagarin, cuando hablamos del Speedy Omega, este tiene su cuento. Los tamaños son perfectos, hay unos de 38, de 40, de 42, hay realmente para todos los gustos. Por último tiene la ventaja del calibre totalmente in-house, fabricado por la propia Seagull y con un origen suizo. Las desventajas de este modelo, muchachos, es que el diseño, como no está patentado, hay demasiado, bueno. Yo ahora al momento de hacer este video conté en Amazon cuántas marcas hacían esto en China. Hay 12 marcas en Amazon que hacen el 1963 y algunos con el calibre, otros no con el calibre, no se sabe. El tema de la protección del derecho de imagen de este modelo es un desastre. Así que ahí tienen que asegurarse bien cuál va a ser el que van a comprar. Ahí en la descripción nosotros les estamos dejando el link oficial de Amazon, del que nosotros sabemos que es el oficial, pero tienen que tener ojo con eso. La distribución también es mala porque como que no queda claro cuál es la tienda oficial en AliExpress. Lo típico de la relojería china. El precio de este modelo no está nada cuidado. Hay dos versiones de Seagull, que es como la versión barata, la internacional y la cara, y como que hay una nebulosa entre cuál es la diferencia entre los dos y cuál es el rango de precio correcto. El precio no se cuida nada, entonces como que no siempre tiene la duda de qué te va a llegar. Y por último, y este yo creo que es el mayor defecto que tiene este modelo y que tienen que tener ojo sí o sí cuando lo compren, como no es un reloj a cuerda normal, que ustedes van al relojero de barrio y que quieren, oye, quiero hacerle mantención, al ser un cronógrafo es muchísimo más difícil de limpiar, desarmar, armar, aceitar. Un servicio completo, un cronógrafo puede ser $400, póngala. No.
Entonces, lo divertido es que el servicio de este reloj Es más más caro. caro que el reloj mismo. Entonces, el valor es tan extremo que eso termina siendo como la fuente de su problema, porque es un reloj que en el fondo es desechable. Porque si es más barato comprarse uno nuevo que hacerle el servicio, eso no es culpa del reloj mismo, pero es un tema que tienen que tener en consideración. Pero es un gran reloj. Número 3, el Seagull 1960. Número 2. Pero antes de decirles cuál es el número 2, ¿sabéis lo que tenemos que decirles, Bala? Mira esto. Suscríbanse al canal, po. Mira eso. Número 2. El Seiko Field SRPJ. Date. Mira esta maravilla, pues Bala, qué bonito modelo. Existen dos códigos, obviamente dependiendo del color va a cambiar el número, pero básicamente para la versión occidental está el SRPJ y para la versión JDM, o sea, la del mercado japonés, está el SBSA. Seiko, una de las compañías más grandes del mundo, personalmente mi marca favorita de relojería, es la marca de relojería japonesa. Hemos ido al museo, la hemos hablado tanto en este canal. Yo en mi colección tengo, no sé, como 20 Seiko. Y yo creo que este es el mejor ejemplar. Seiko no estuvo en el video de los relojes bajo $100 y tampoco estuvo en el de bajo $500. Pero en este sí alcanza un punto porque este modelo es perfecto. En general la gente que quiere un reloj más grande va a tener el SRPD, que es igual de recomendable que este, pero personalmente, y como este es mi ranking, yo voy a recomendar el SRPJ. Puta, es precioso, weón. Correa nato, diseño minimalista. La gran gracia de este modelo es que está con el dial con textura y con máquina in-house fabricada por el propio Seiko. El gran pro que tiene este modelo es el tamaño, que es perfecto, es de 36. Es precioso. Muchachos, la industria relojera, a muchos de ustedes les ha lavado el cerebro para preferir el modelo de 40, de 42 y cree que eso les queda mejor. A mí me gusta más, es una opinión personal, el reloj de 36. A mí la gran ventaja de este modelo es que entrega ese tamaño que es absolutamente perfecto. La calidad toda a prueba. Caja acero inoxidable pero mate. Diseño clásico. 100 metros de resistencia bajo el agua. Y por último, y que es la gran diferencia en que tiene la versión occidental con la versión JDM, tiene el kanji, vos, Bala. Yo sé que a ti eso te llena de emoción. Entonces cuando tú tenés tu reloj japonés y que el día de la semana esté en japonés, yo lo encuentro tan bonito. Cosas que sí creo que podrían mejorar con respecto a otros modelos es, primero, la gran diferencia que existe entre el occidental y el japonés. Para la versión occidental depende el modelo. Hay unos que terminan en K1 que son chinos. No es que el modelo sea peor, pero obviamente el que sea chino va a afectar su percepción del reloj mismo, que a mí me gusta que diga el Made in Japan, y también el valor de reventa. Y otra desventaja es que no es tan preciso como otros modelos. La variación de esto es de menos 35 más 45 segundos. Se podría pedir un poquito más de precisión. Yo sé que este es un calibre a toda prueba, probablemente es uno de los más masivos que hay, entonces en general sus relojeros van a saber trabajar con él, pero eche de menos un poquito más de precisión. Y lo último es una pequeña cosa, una tontera mía, pues, ¿vale? ¿Veis la corona? Pónganle la S, es una estupidez, pero es nomás. Pero gran modelo. Número 2, Seiko SRPJ. Yo creo que muchos de ustedes van a pensar que voy a elegir un reloj Citizen como ganador y lamentablemente no vamos a tener Citizen. Nada contra Citizen, de hecho el reloj ganador de las recomendaciones bajo $500 fue un reloj Citizen. Citizen, personalmente en este rango de precio, creo que los que valen la pena son los Eco Drive de buceo y el Suyosa, pero los dos ya están muy por sobre $250. Más bien están cerca más bien de los $300, entonces no califican para este ranking y yo siento que lo que tienen para ofrecer en este rango no es tan atractivo. El número 1, para los que me tratan de vendido, es un reloj que no se vende en la tienda. ¿Cuál es? Tampoco se vende en Amazon. No gano nada recomendando esto. Number one. Salvo la credibilidad. Por honor a la relojería, güey. Porque hay que felicitar a las guas cuando están bien hechas. El mejor reloj de bajo $250 del mundo es el San Martin 0144. En este momento estoy como Vegeta cayéndome la lluvia. Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba. Coloqué eso y me sale como una dirección en Temuco. ¡No! Miren, San Martín no solamente fue un libertador de Sudamérica, sino que también
va a ser el libertador de la relojería. Normalmente va a ser más de $250, pero en este momento con una promoción de AliExpress logré encontrar uno por $250. Es un modelo fabricado por la compañía pequeña y creciendo San Martín de China. Nosotros tuvimos la suerte de ir a San Martín. Los conocí, lo vi en la mano, estuve con el dueño de la compañía, estuve con el diseñador que me explicó el concepto. Weón, esa hueva es una locura, bala. Mira, vamos parte por parte. Ya. ¿Y por qué recomiendo esta hueá? ¿Y por qué es el mejor? Primero, diseño. El diseño está basado como en una taza de té que toman en China. Que tú llegas a un lugar y en todos lados te ofrecen té. Ya. Entonces hay unas tazas que se hacen como tradicionales, son como por familia. Entonces el dial está imitando esas tazas que se hacen en China. Y esas tazas tú las das vuelta y por detrás siempre tienen un sello. No te explico más, que te lo explique el propio diseñador. 就是我们的这个144这个型号吧，就是去年推出的这个它就是用来喝茶的，就是跟杯子作用是一样的就是像这种在我们传统它这种做这种手工的那种师傅是吧？就是谁，然后他最后他有个自己的个人的一个专门的一个印记，然后我们现在呢，同样的这个是我们圣马丁做的然后我们上面写的也是圣马丁制作，是同样的一个意思。包括这些颜色，因为这个剑斩它的这个颜色包括纹理它都是一些随机生成的，它可能根据那个温度火候这个，所以我们的这些表也会有一些这种丰富多彩的一些颜色。¿Cachaste? Taza con identidad china. Un concepto Hay un poderoso. concepto poderoso que los chinos no son buenos para esto y acá lograron romper la barrera. Y que por lo demás me da pena porque si no te enteras por nosotros en este canal, en AliExpress no te enteras jamás. Acabados de locos, bala. Este acero 316L de locos, pulido y cepillado. El cierre de la correa es de esos cierres de lujo, de esos que podía microajustar. El brillo de los índices y de la caja es una locura, güey. Llama la atención. Realmente es así, índices con un acero con un tratamiento realmente rico. Cristal de zafiro, 100 metros de resistencia bajo el agua. Yo podría entender una marca que tuviera todas estas cosas y con un calibre penca. Pero es que no es así, po. El calibre es un Miyota 9015. ¿Tú sabes cuántas vibraciones tiene ese calibre, bala? ¿Cuántas? 28.800. Y la precisión es de menos 10 más 30, mucho más preciso que el Seiko de la lista anterior. Entonces tení acabados de acero de loco, el diseño propio extraordinario, calibre de loco, la correa y el cierre de loco. Tenéis todo de loco, güey. Si este reloj fuera suizo costaría $2.000. Y que por lo demás, los relojes suizos, ¿qué porcentaje de ellos son hechos en China? Mucho. Estáis recomendando como el número 1 un reloj chino. El mejor reloj de Qué menos de heavy. $250 en este momento en el mundo es chino. Eso tengo que decir. No está en Amazon, no están dando la hora, así que lo estoy recomendando realmente por cariño. Les dejaré en la descripción de este video el enlace oficial de la tienda de AliExpress porque hay copias de este modelo, así que cómprenlo exclusivamente de ahí. No hay afiliado tampoco en ese link, no vamos a ganar nada por ese link. El ¿ya? que lo quiera que se lo compre por ahí. El que lo quiera se lo compre por ahí para que no se equivoque. O no lo compre por ahí, no me crean, weón. Tampoco quiero formar gente sin capacidad crítica, weón. Critíquenme, pues, weón. Para eso está la caja de comentarios. Si tú crees que pienso que lo sé todo, yo no sé nada, weón. Ustedes saben más que yo. Y obviamente, para cerrar el video también, tiene un par de cositas en contra. La distribución es asquerosa. Me carga comprar cosas por AliExpress. Compráis algo, no sabéis que te va a llegar. Personalmente no me acomoda. Si vais al sitio oficial, yo le pregunté a la gente que me recibió en San Martín, tienen como 5 sitios web oficiales. ¿Por qué no tienen uno? 5 ¿Pero sitios por web qué oficiales. tienen 5? Porque tienen uno para Europa, uno para Estados Unidos, uno para acá, uno para allá, todos con precios distintos, todos con información distinta, con diseño distinto. La distribución de esa marca es un desastre. Toda esta historia que estamos contando bonita, que nosotros fuimos, que hablamos con el dueño, que hablamos con el diseñador, no está en ningún lado. Muchachos, ¿para qué tienen todo esto si no lo publican? Hagan bien la pega, hagan el canal de YouTube, hagan bien la caja, hagan un manual con cariño, denle trabajo a los diseñadores gráficos chinos. Ustedes están como pegados con la palabra industrializar, pero den el salto, pues. Ese es el verdadero gran salto adelante. Si están haciéndolo, publíquenlo. Y por último, y que aquí es donde Vostok le gana a este modelo, el calibre es externo, el movimiento es extraordinario, es el mejor movimiento por este precio en todo este ranking, es la mejor especificación técnica, pero es un movimiento japonés y es un movimiento genérico que si ustedes lo abren va a salir el logo de Miyota. No hay ninguna personalización y no hay ningún trabajo de relojería más allá. Personalmente pienso que igual es una falta grave. Yo por lo mismo soy el tipo de consumidor que le importa demasiado esto y que casi que si no fuera porque fui a la fábrica como que no lo tendría. Como que yo igual ya desarrollé como una conexión especial con esta marca, entonces sí lo tendría, pero si no fuera por eso probablemente no lo compraría. Pero aún así desde el punto de vista totalmente objetivo, por historia, por acabado, precio-calidad, por especificaciones técnicas, este es el mejor reloj de menos de $250 del mundo. Y es así como hemos terminado. ¡Bravo! ¿Qué te pareció el ranking?
Vernáculo total. Ranking vernáculo, pero no hay ninguno chileno. Pronto se viene. Si ustedes quieren apoyar, hay varios de estos modelos, no todos, pero hay varios que están disponibles en dandolahora.cl. Pero también vamos a dejar el link en las descripciones de enlaces oficiales de Amazon a los relojes que estén disponibles. Otros van a tener que buscarlos por su cuenta, no todo va a estar siempre disponible en Amazon. Y en Amazon Estados Unidos también ayudan a este canal con esos links. Y por último, también vamos a dejar en la descripción las webs oficiales para que compren directamente con los proveedores, comparen los precios. Si usted no tiene mucho dinero, lo entiendo, compre directo por ahí, no nos ayuda, no importa. Con su like y su comentario ya es suficiente para nosotros. ¡Su like es mi sueldo! Y de parte mía, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. O sea que viendo este video voy a saber qué relojito comprarle a mi papá. Sí, tal cual. Vamos entonces.